Buenas a todos, nuevo vídeo. En este vídeo vamos a explicar la presión hidrostática y ver de dónde viene su fórmula, ¿vale? Tenéis que saber que la presión dentro de un fluido, esa presión hidrostática dentro de un fluido que está en reposo, sería la densidad por la gravedad y por la profundidad. Bueno, ¿de dónde sale esto? Pues bien, nosotros tenemos que saber que si tuviéramos un recipiente lleno de un fluido, puede ser agua, aceite, aire, cualquier fluido, ¿vale? Entonces, si tenemos aquí todo lleno de ese líquido o fluido, pues tenemos que imaginar que tenemos aquí, por ejemplo, una bolita, una pelotita, ¿vale? Un cuerpo, que ese cuerpo, al estar dentro de ese fluido, va a sufrir lo que nosotros llamamos presión hidrostática. ¿Y eso por qué? Pues porque fijaos una cosa, el agua está compuesto de moléculas, ¿no? Moléculas de H2O, y esas moléculas pues tienen una masa, y al tener una masa, todo lo que hay en la Tierra que tenga masa, pues va a tener una fuerza, o va a sufrir, mejor dicho, una fuerza que se le llama peso, que esa fuerza peso es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos hacia su centro, que sería la masa por la gravedad. Entonces, si nosotros nos fijamos bien en esa pelotita que está dentro del agua, vemos que tiene toda este agua por encima de él. Entonces, todo este agua que está por encima tiene un peso. ¿Por qué? Pues porque el agua tiene una masa. Y entonces, ese peso, ¿vale?, está ejerciendo una fuerza sobre la bola, ¿vale?, sobre la bolita. Si nosotros dibujamos el peso como hemos hecho en algunos ejercicios de dinámica, pondríamos aquí el peso, fuerza del peso en forma vectorial, pero bueno, eso no hace falta hacerlo, ¿vale? Eso no es necesario. Pero que sepáis que el agua, como tiene una cierta masa, pues va a tener un peso. Pues muy bien, si nosotros tenemos agua encima, estamos sufriendo esa fuerza en el cuerpo, en la pelota, o en un buzo, o en un submarino, cualquier objeto que esté sumergido en el fluido. Bueno, pues como está sufriendo una fuerza, que en ese caso es el peso, va a sufrir una presión. Nosotros tenemos que saber que la presión es igual a la fuerza que se ejerce sobre una superficie, ¿vale? Sobre una superficie. Por lo tanto, el agua, ¿vale?, está ejerciendo una fuerza que sería su peso sobre esa pelotita o ese cuerpo. Si nosotros estuviéramos más en el fondo, pues tendríamos toda esta columna de agua por encima, y como habría más agua por encima de nosotros, soportaríamos más peso y por lo tanto sufriríamos más presión. Es por ello que la presión hidrostática depende de la profundidad. Cuanto más profundo, más agua tienes por encima. Y entonces más peso estás soportando y más presión vas a sufrir. Nosotros debemos saber que esa presión, que es fuerza entre superficie, ¿vale?, esa fuerza que nosotros sufrimos es el peso del agua, y el peso es igual a la masa del agua por la gravedad entre la superficie que sufre esa, digamos, esa fuerza, ¿vale? Sería la superficie de contacto, que en este caso, pues la superficie de contacto, debemos de saber que esa superficie de contacto es, pues, la zona donde está sufriendo esa presión. Debemos saber que la presión en un fluido se hace en todas las direcciones, puesto que estamos rodeados enteramente de ese fluido, que en este caso pues vamos a tomar como si fuera, por ejemplo, agua, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Pues que la masa del agua, yo no sé lo que vale, pero debemos de recordar que para calcular la masa del agua, que es un líquido, tenemos una fórmula que es densidad, que es igual a la masa partido por el volumen. Y por ello, la masa, si despejamos esto que está dividiendo, pasa para allá multiplicando, sería densidad por volumen. Así que en lugar de poner masa, pues podemos poner densidad por volumen, y sería, en vez de masa de agua, densidad del agua por volumen del agua, y por la gravedad ya tendríamos puesto, en vez de masa, pues densidad por volumen, entre pues la superficie, ¿vale?, la superficie del cuerpo.
Entonces seguimos y tendríamos que en la fórmula se nos ha quedado densidad del agua por volumen del agua. El volumen del agua, o el volumen, tenemos que saber que el volumen sería igual al área de la base, sería volumen de cualquier figura, suponiendo que esta columna de agua fuera de forma cilíndrica, por ejemplo, ¿vale? Que esa figura fuera cilíndrica, esa columna de agua cilíndrica o de la forma que sea, tenemos que saber que un volumen es área de la base por altura, esto es matemática, ¿vale? O si no, simplemente poner superficie, que es el área, por la altura. Entonces, en lugar de poner volumen, vamos a poner superficie por altura, porque el volumen es superficie por altura, o el área de la base de la figura por la altura, ¿vale? Si nosotros tenemos aquí un cilindro, pues sería el área de la base por la altura, que sería en ese caso la columna de agua. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que sería gravedad también aquí multiplicado, que todo esto es el volumen y dividido entre la superficie. ¿Entre la superficie de quién? Entre la superficie del cuerpo que está sufriendo esa fuerza, esa presión. Entonces, esta superficie, como coincide con esta, se nos iría y nos quedaría densidad del agua, en este caso, o del líquido, por la gravedad y por la profundidad. De manera que tendríamos de esta forma nuestra fórmula de presión hidrostática, que es la densidad por la gravedad y por la profundidad, que es la fórmula que vamos a utilizar para cualquier problema que haya de hidrostática, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un problema y vamos a aplicar esta fórmula. Seguimos.